Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Dios siga bendiciendo, amén, en esta preciosa mañana, hermanos. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Amén. Damos gracias a Dios por un día más. Amén. Nuevas son sus misericordias, mis amados hermanos. Cada día podemos contar, amén, con cada una de ellas. Por ellas es que nosotros aún seguimos de pie. Bendito sea Dios. La palabra de Dios, hermano, nos enseña en el libro de Génesis, capítulo 15 y su versículo 12, hermanos. Mire este pequeño versículo, hermanos, de la palabra de Dios. Génesis 15, 12 dice la palabra: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Sea Dios bendecido, hermanos. Aquí vemos a Abraham, mis hermanos, gloria a Dios, ofreciéndole una ofrenda a Dios, hermanos. Dios le había prometido a Abraham que lo iba a bendecir, hermanos, con un hijo. Abraham ya estaba avanzado de edad, hermanos. Igualmente su esposa Sarai. Sarai enseña en la Biblia que ella era estéril, hermanos. Pero Dios visita a Abraham diciéndole y prometiéndole de que le iba a dar un hijo, hermanos. Y Abraham pues se sorprendió con la noticia que Dios le estaba entregando, hermanos, en aquella hora. Y Abraham le dice a Dios: Señor, ¿en qué conoceré yo que tú me vas a dar un hijo? Ya que su esposa pues era estéril, hermanos. Abraham deseaba tener un hijo, hermanos, un heredero. Y Abraham le dice a Dios que cómo él va a saber que Dios le va a dar un hijo a él. Y Dios le pide una ofrenda a Abraham, hermanos. Y la Biblia enseña, hermanos, que Abraham le presenta aquella ofrenda a Dios. Pero la cosa es que aves de rapiña descendieron, hermanos, sobre la ofrenda de Abraham. Aquellas aves de rapiña se querían comer la ofrenda de Abraham, hermanos. Santo. Aquellas aves de rapiña vinieron sobre la ofrenda, sobre el holocausto que Abraham le estaba presentando a Dios, hermano. Y viendo Abraham que aquellas aves de rapiña se estaban comiendo su ofrenda, hermanos, pues Abraham las empezó a ahuyentar, hermanos, a espantar, amén, porque pues de aquella ofrenda dependía, hermanos, la confirmación que Abraham tanto deseaba, hermanos. Aquella ofrenda necesitaba ser consumida por el fuego de Dios, hermano. Pero por otro lado había aves de rapiña que querían devorar la ofrenda de Abraham, hermanos.
donde prácticamente Abraham pasó toda la noche ahuyentando las aves de rapiña, hermanos. Probablemente duró horas Abraham ahuyentándolas, hermanos, de su ofrenda. Hay aves de rapiña, hermanos, que quieren devorar su ofrenda, hermanos. Quieren devorar su confirmación de parte de Dios. Tal vez usted está esperando algo de parte de Dios, pero hay aves de rapiña que quieren devorar su bendición. Y Abraham pasó la noche ahuyentando las aves de rapiña. Que dice la Biblia, hermanos, que cayó el sol, hermanos. Vino la noche, hermanos. Vino la oscuridad del día. Y Abraham se cansó, hermanos, de estar ahuyentando las aves de rapiña, hermanos. Que dice la Biblia que le sobrecogió el sueño a Abraham. Le dio sueño, hermanos, porque toda la noche se la pasó ahuyentando las aves de rapiña. Y cuando Abraham le dio sueño, hermanos, la Biblia enseña que un gran temor de una grande oscuridad cayó sobre él, hermanos. Llegó la noche sobre Abraham, hermanos. Llegó la oscuridad sobre él. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te bendice, Padre. Medita en esta palabra, hermanos. Medita en esta palabra. El sueño rindió a Abraham, hermanos. Abraham probablemente se quedó dormido pensando que las aves de rapiña iban a devorar su ofrenda, hermanos. Probablemente Abraham se quedó dormido pensando, cuando yo despierte, mi ofrenda que le presenté a Dios ya no va a estar. Abraham se quedó dormido pensando, ya no voy a recibir la confirmación que yo necesito de parte de mi Dios. El cansancio, la noche, la oscuridad tomó a Abraham, hermanos. Pero aquella oscuridad no era una oscuridad normal, hermanos. No solamente era de que se le había hecho ya noche a Abraham, sino que aquella oscuridad traía un temor, hermanos, sobre Abraham. Una grande oscuridad cayó sobre él, dice la Biblia. Abraham tuvo temor, hermano, porque él sintió algo diferente en aquella noche, hermanos. La realidad era, hermanos, que en aquella oscuridad estaba la misma presencia de Dios, hermanos. La Biblia enseña, hermanos,
que en la oscuridad, en la noche, habita el eterno Dios, hermanos. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo puede ser eso? Si Dios es luz, el Señor es luz, ¿cómo Él puede habitar en medio de la oscuridad, hermanos? Sí, hermano, la Biblia enseña de que Dios habita en medio de la oscuridad, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque en medio de la oscuridad, hermanos, mi alma te adora, Señor. Mi alma te bendice, Señor Jesús, en este día, Señor. En medio de la oscuridad, hermanos, en la noche más tensa de tu día, en la oscuridad más tensa de tu madrugada, en los momentos donde tú ya no ves nada, en los momentos donde tú dices, ya no voy a recibir confirmación de parte de mi Dios, en los momentos donde los cielos se te cierran para ti, en los momentos donde tú ves para el frente, para atrás, para los lados, y tú no ves nada, en los momentos aún donde tus ojos se te cierran, hermano, aún en los momentos más oscuros, en los momentos más tensos de tu vida, ahí Dios habita, hermanos. En los momentos más tensos que tú puedas pasar, es donde tus sentidos van a estar más tensos, van a estar más sensibles a la voz de tu Señor. En medio de la oscuridad tensa es donde tus sentidos espirituales se van a agilizar más. En el momento donde tú ya no ves nada, es donde tus ojos espirituales se van a abrir. En un momento donde tus oídos ya no escuchan nada, hermano, en medio de aquel silencio, de aquella oscuridad, mi alma alaba a Dios. Ahí es donde tú vas a escuchar la voz de Dios que te susurra al oído. En los momentos donde tú dices, ¿y ahora quién me podrá ayudar? Allí es donde el Señor se manifestará a tu vida, hermano. Un gran temor cayó sobre la vida de Abraham, hermanos. Lo que él no sabía, que Dios estaba en medio de aquella oscuridad, hermanos. Así es Dios, hermanos. Así es el Señor, hermanos. Tal parece que Dios nos lleva, hermanos, a la oscuridad, hermanos, porque allí es donde Él habita, hermanos. En los momentos difíciles, en los momentos de crisis. La Biblia enseña en el libro del Éxodo, capítulo 20, su versículo 21, dice la Biblia:
Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y ay, Padre amado, el pueblo empezó a tener temor de Dios, hermano. Empezó a tener miedo de Dios, porque el pueblo miró los relámpagos, los sonidos de bocina arriba del monte. Miraba cómo el monte humeaba de lejos, hermano. Que cuando el pueblo miró aquel monte humeando, se alejó del monte, hermanos. Y el pueblo le dijo a Moisés: Moisés, habla tú con Dios y no nosotros, para que nosotros no muramos. Y el pueblo se mantuvo lejos del monte, hermanos. Mas Moisés se acercó, hermanos, a la oscuridad, hermanos, en la cual estaba Dios. Una oscuridad tensa descendió arriba del monte, hermanos. Y en medio de aquella oscuridad estaba Dios. Y Moisés lo sabía, hermanos. El pueblo no quería entrar en medio de aquella oscuridad, hermanos. Pero Moisés entró en medio de aquella oscuridad, porque él sabía que allí estaba Dios. Moisés sabía que en medio de aquella oscuridad tensa, Dios le hablaría. Dios se manifestaría a él, hermanos. Porque cuando no vemos nada, es cuando la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas, hermano. Así que en esta preciosa mañana, yo te digo, no temas a la oscuridad. No temas a la oscuridad tensa, porque Dios te está esperando allí. En los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros, el Señor se manifestará a ti. Padre, yo te doy honra, gloria, Señor, por esta pequeña reflexión, Dios mío. Yo oro por tu pueblo, Señor, por tus hijos, por tus hijas, por los hijos de tus hijos, Señor. Yo te pido que bendigas, fortalezcas sus vidas una vez más, Padre. Esté con ellos, Señor, aún en la oscuridad, Señor. De que ellos no teman, Señor, a nada, Señor. Revélate, manifiéstate, Señor, a ellos. Bendice sus vidas, Señor, donde quiera que se encuentren, Señor. Los que están enfermos, sánalos, Señor, por tu llaga. Envía tu palabra, envía tu medicina y ellos sanarán, Señor. Bendice los que están en prueba, los que están en lucha, en guerra, en batalla, Señor. Unge sus cabezas con aceite. Llena su copa, tu copa esté rebosando en esta preciosa mañana. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, yo te doy toda la honra, Señor, y toda la gloria, Padre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Dios me los siga bendiciendo, mis amados hermanos. Los amamos en Cristo Jesús. Nuestras oraciones son para ustedes. Amén. Dios me los siga bendiciendo en esta preciosa mañana. Amén, hermanos. Bendiciones, hermanos. Que la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, hermanos. Los amamos en Cristo Jesús. Amén.